Al llevar una bandeja a la azotea del hotel, la camarera quedó paralizada al ver al millonario en el balcón. Era su esposo que murió en un naufragio hace 9 años. Se acercó y el sol de septiembre caía como miel dorada sobre las aguas cristalinas de Acapulco, pintando el hotel Diamante Real con tonos que prometían otro día perfecto en el paraíso. Renata Delgado ajustó su uniforme blanco por última vez antes de subir al ascensor, cargando la bandeja de plata con el desayuno más caro del hotel. 9 años trabajando en esas habitaciones de lujo, 9 años limpiando después de los ricos, y todavía le daba un poquito de nervios atender la suite presidencial. «¿Ya estás lista, mi amor?», le había preguntado Valentina esa mañana, con sus ojitos de 9 años brillando mientras desayunaba sus quesadillas. «Siempre estoy lista, princesa», había respondido Renata, besando la frente de su pequeña antes de salir corriendo hacia el trabajo. Ahora, parada frente a la puerta de caoba de la cobertura, respiró hondo. El huésped nuevo era un tal Maximiliano Herrera, un empresario millonario que había llegado la noche anterior en un yate que valía más que todo lo que ella ganaría en su vida entera. Los compañeros del hotel ya andaban murmurando sobre lo guapo que estaba el hombre, pero también sobre lo frío y cortante que se portaba con todo mundo. «Buenos días, señor Herrera», dijo tocando suavemente la puerta. «Le traigo su desayuno». «Adelante», respondió una voz masculina desde adentro. Renata empujó la puerta y entró al lujo más absoluto que había visto jamás. Los muebles parecían sacados de una revista, todo en tonos crema y dorado, con ventanales enormes que daban al océano. Pero lo que más la impresionó fue el olor. Había algo familiar en el aire, como si ya hubiera estado ahí antes. «Puede dejarlo en la terraza», dijo la voz, que venía de afuera. «Quiero desayunar viendo el mar». El corazón de Renata dio un vuelco extraño. Esa voz... No, era imposible. Caminó hacia la terraza, sintiendo que las piernas le temblaban sin razón aparente. A través de los cristales vio la silueta de un hombre de espaldas, contemplando el horizonte, algo en la forma de sus hombros, en cómo sostenía la taza de café. Le erizó la piel, abrió la puerta corredera de cristal y salió al aire fresco de la mañana. El hombre seguía de espaldas, con el cabello negro moviéndose ligeramente con la brisa marina. Renata se acercó despacio, como si estuviera caminando en un sueño. «Su desayuno, señor», murmuró, pero la voz se le quebró a mitad de la frase, cuando el hombre se dio la vuelta. El mundo de Renata se detuvo por completo. Era él, era exactamente él. La bandeja de plata se estrelló contra el suelo de mármol, con un estruendo que resonó por toda la terraza. Las tazas de porcelana se hicieron añicos, el café se derramó formando un charco oscuro, y las frutas rodaron hasta el borde de la terraza. «Joaquín», gritó, llevándose las manos al pecho. Era el mismo rostro que había llorado durante 9 años, los mismos ojos color miel que la habían mirado con tanto amor el día de su boda, la misma sonrisa torcida que la había enamorado desde el primer día, solo que ahora había algunas líneas alrededor de los ojos, algunas canas en las sienes y algo diferente en la mirada, algo frío que nunca había visto antes. «Disculpe», dijo el hombre, frunciendo el ceño. «Creo que me confunde con alguien más». «Mi nombre es Maximiliano Herrera». La voz era la misma, exactamente la misma voz que le había susurrado «te amo» en su noche de bodas, la misma que le había prometido una vida entera de felicidad mientras bailaban en la playa bajo las estrellas. «No, no, no». Renata negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a brotar. «Eres tú, Joaquín. Eres mi esposo. Eres el papá de Valentina». El hombre la miró como si estuviera completamente loca. No había ni una pizca de reconocimiento en sus ojos, solo frialdad y un poquito de molestia por el desastre que había hecho con el desayuno. «Señora, creo que necesita ayuda médica», dijo con voz áspera. «No sé quién es ese Joaquín del que habla, pero definitivamente no soy yo. Y no tengo idea de quién es Valentina». Cada palabra era como una puñalada en el pecho. Renata se tambaleó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía estar ahí parado, vivo, respirando y no recordarla? Y no recordar su amor, no recordar a su hija. «Joaquín, por favor», susurró, estirando la mano hacia él. «Soy Renata, tu esposa. Nos casamos hace 10 años. Tuvimos una luna de miel aquí mismo, en Acapulco, el barco
El barco se hundió y pensé que habías muerto. Te lloré todos los días, Joaquín. Todos los días durante 9 años. El hombre retrocedió cuando ella intentó tocarlo, como si fuera una desconocida peligrosa. Escúcheme bien, dijo con voz cortante. No sé qué jueguito está jugando, pero yo no soy su esposo. Nunca me he casado, no tengo hijos y definitivamente no me llamo Joaquín. Pero tienes la misma cicatriz. Renata señaló una pequeña marca en su ceja izquierda. Te la hiciste cuando eras niño, jugando fútbol en el patio de tu abuela. Me contaste esa historia la primera noche que... ¡Basta!, gritó él. Y por un momento, solo por un momento, Renata vio algo parecido al pánico en sus ojos. No sé cómo sabe eso, pero necesita irse, ya. Antes de que llame a seguridad, las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Renata. Era él. Estaba segura. Conocía cada línea de su rostro, cada gesto, cada movimiento, pero también sabía que el Joaquín que había amado jamás le habría hablado así. Jamás la habría mirado con esa frialdad que le helaba el alma. Joaquín, murmuró una vez más, pero ya no tenía fuerzas para seguir peleando. Se agachó a recoger los pedazos de porcelana, las manos temblándole tanto que apenas podía agarrar los fragmentos. Él la observaba desde arriba, con los brazos cruzados, esperando a que se fuera. Disculpe el accidente, señor Herrera, dijo finalmente, volviendo a su papel de camarera. Mandaré a alguien a limpiar esto adecuadamente. Caminó hacia la puerta con los pedazos de la bandeja en las manos, sintiendo su mirada clavada en la espalda. Justo antes de salir, se dio la vuelta una última vez. Mi niña tiene tus ojos, le dijo, los mismos ojos color miel, y cuando sonríe, es exactamente como tú sonreías antes. Sin esperar respuesta, salió de la suite y cerró la puerta tras de sí. En el pasillo, recargada contra la pared, se permitió llorar por primera vez en años. No lágrimas de tristeza como las que había derramado llorando a su esposo muerto. Estas eran lágrimas de esperanza, porque Joaquín estaba vivo, y aunque no la recordara, aunque la tratara como a una extraña, ella sabía que en algún lugar, muy profundo en su corazón, el amor que habían compartido seguía ahí, esperando despertar. 10 años atrás, Isla San Marcos. El agua salada quemaba los pulmones de Joaquín mientras luchaba contra las olas furiosas que lo arrastraban lejos del barco en llamas. Los gritos de Renata se perdían en el rugido del mar tempestuoso, y lo último que recordaba era su rostro aterrorizado gritando su nombre desde la cubierta que se hundía. Después, solo oscuridad, cuando despertó 3 días después en una cama de hospital improvisada. Una mujer elegante de unos 40 años lo observaba con ojos llenos de lágrimas. Era hermosa a su manera, con cabello castaño recogido en un moño perfecto y vestida con ropa cara, pero había algo en su mirada que lo inquietaba, algo demasiado intenso. Gracias a Dios que despertaste, murmuró la mujer, tomando su mano. Pensé que te había perdido para siempre. Joaquín intentó hablar, pero tenía la garganta destrozada por el agua salada. ¿Quién era esta mujer? ¿Dónde estaba? ¿Y por qué no podía recordar nada más allá del agua fría y el pánico? «Shh, no trates de hablar todavía», dijo ella, acariciando su frente. «El doctor dice que tienes amnesia temporal por el golpe en la cabeza. Pero no te preocupes, mi amor, yo estoy aquí, siempre he estado aquí. Mi amor, Aurora Villanueva, había esperado toda su vida por un momento como ese. 42 años de soledad, de rechazo, de ver cómo todos los hombres que le importaban elegían a otras mujeres, pero cuando vio a los pescadores sacando del mar a aquel hombre inconsciente, supo que el destino finalmente le estaba dando una oportunidad. Lo conocía. Por supuesto, Joaquín Mendoza había trabajado 2 años en su empresa de importaciones antes de renunciar para casarse con esa camarera insignificante. Aurora había estado presente en la boda, torturándose al ver cómo él miraba a Renata con el amor que ella nunca había conocido. Pero ahora él estaba ahí, vulnerable, sin memoria, completamente dependiente de ella. «¿Cómo me llamo?», había preguntado Joaquín con voz ronca después de una semana. Aurora había tomado aire, sabiendo que lo que dijera cambiaría todo para siempre. «Te llamas Maximiliano Herrera», mintió suavemente. «Eres un empresario muy exitoso. Tuviste un accidente en tu yate durante un viaje de negocios. Y tú eres...
Soy Aurora, dijo, apretándole la mano. Tu prometida. La mentira salió tan fácil que la asustó. Pero cuando vio cómo él la miraba, tratando de encontrar algún recuerdo de amor en su mente confusa, supo que no había vuelta atrás. Durante los siguientes meses, Aurora construyó una vida entera de mentiras, forjó documentos, creó una identidad completa, inventó recuerdos de una relación que nunca existió. Le dijo que vivían juntos en su mansión en la ciudad, que habían estado enamorados desde hacía años, que el accidente había sido su primera separación. ¿Por qué no me siento completo?, le preguntaba Joaquín algunas noches, cuando los fragmentos de memoria lo atormentaban, como si faltara algo importante. «Es normal después de un trauma así», respondía Aurora, abrazándolo. «Los recuerdos volverán poco a poco. Mientras tanto, yo guardaré todos nuestros momentos especiales». Pero los recuerdos nunca volvieron. En su lugar, Aurora fue plantando nuevas memorias, nuevas historias, una nueva vida, donde ella era la protagonista del amor que siempre había deseado. Presente. Hotel Diamante Real. Renata caminó como zombi por los pasillos del hotel, después del encuentro en la terraza. Sus compañeras de trabajo la miraban preocupadas, mientras ella recogía toallas y sábanas sin decir palabra, con los ojos hinchados de tanto llorar. «¿Qué te pasa, Rena?», le preguntó Carmelita, la supervisora. «Te ves como si hubieras visto un fantasma». «Un fantasma», pensó Renata. Era exactamente eso, un fantasma que respiraba, que hablaba, que tenía su mismo rostro pero no sus recuerdos. «No es nada, Carme», murmuró. «Solo tuve un mal día». Pero no era verdad. Durante su descanso, Renata se escabulló a la computadora de la recepción y buscó todo lo que pudo encontrar sobre Maximiliano Herrera. Lo que encontró la dejó aún más confundida. Aparentemente, el hombre era dueño de varias empresas, tenía propiedades en 3 países y había aparecido en el mundo de los negocios exactamente 9 años atrás, como si hubiera surgido de la nada. No había fotos de él antes de esa fecha, no había registros de su infancia o juventud. Era como si Maximiliano Herrera hubiera nacido al mismo tiempo que Joaquín Mendoza había muerto. «Mami», gritó Valentina cuando Renata llegó a casa esa noche. «¿Cómo te fue en el trabajo?». Renata abrazó a su hija con desesperación, respirando el aroma dulce de su cabello. Valentina era igualita a Joaquín, los mismos ojos color miel, la misma sonrisa traviesa, la misma forma de inclinar la cabeza cuando hacía preguntas. «Muy bien, mi amor», mintió. «¿Ya hiciste la tarea?». «Sí, pero…». Valentina la miró con curiosidad. «Mami, ¿por qué estás llorando?». «No estoy llorando, princesa, solo tengo algo en el ojo». Esa noche, después de acostar a Valentina, Renata se sentó en su pequeña sala con las pocas fotos que tenía de su boda. Su favorita era una donde Joaquín la cargaba al estilo princesa en la playa, los dos riéndose como locos mientras las olas les mojaban los pies. «¿Qué te hicieron, mi amor?», susurró, tocando su rostro en la fotografía. «¿Cómo es que estás vivo y no me recuerdas?». Mientras tanto, en la suite presidencial, Maximiliano se sirvió un whisky doble y salió a la terraza, tratando de quitarse de la cabeza el encuentro con esa mujer extraña. Pero por más que lo intentaba, no podía dejar de pensar en sus ojos llenos de lágrimas, en la forma desesperada en que había dicho su nombre, ese nombre que no era suyo. Joaquín, ¿por qué le sonaba familiar? ¿Y cómo diablos sabía lo de la cicatriz en su ceja? Se tocó la pequeña marca, como había hecho 1000 veces antes cuando Aurora le contaba que se la había hecho en un accidente de motocicleta en su juventud. Pero ahora, por primera vez, esa explicación no le convencía. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Aurora, mi amor, ¿cómo estuvo tu día? ¿Cómo…?». La voz de su prometida sonaba tensa. «¿Todo bien en el hotel?». «Sí, todo perfecto», mintió, no queriendo preocuparla con el incidente extraño. «Solo que, Aurora, ¿alguna vez me has mentido sobre mi pasado?». Un silencio largo del otro lado de la línea. «¿Por qué preguntas eso, Max? Sabes que te amo más que a mi vida. Jamás te mentiría. Es solo que… a veces siento que falta algo, como si hubiera una parte de mí que no conozco. Son los efectos del accidente, mi amor. El doctor dijo que eso era normal, pero tienes toda la vida que necesitas aquí conmigo». Después de colgar,
Maximiliano siguió en la terraza hasta muy tarde. Viendo las luces de la ciudad reflejarse en el mar, por primera vez en 9 años, se preguntó si la vida que vivía era realmente suya, y en algún rincón profundo de su mente, un recuerdo trataba desesperadamente de abrirse paso, el sonido de una risa femenina, el tacto de unos labios suaves, y una voz susurrando, «Te amo». Joaquín, bajo un cielo lleno de estrellas, 10 años atrás. Oficinas de Importaciones Villanueva. Aurora observaba a Joaquín desde su oficina acristalada, fingiendo revisar documentos mientras él trabajaba en el área de contabilidad. Era el empleado más guapo que había contratado jamás, y también el más dedicado. Llegaba temprano, se quedaba tarde, y siempre tenía esa sonrisa amable para todo el mundo, excepto para ella. «Buenos días, señora Villanueva», le decía todas las mañanas con respeto profesional, pero nunca con la calidez que ella deseaba. Aurora había intentado todo: invitaciones a cenar disfrazadas de juntas de trabajo, aumentos de sueldo sin razón aparente, hasta regalos caros en Navidad, pero Joaquín siempre mantenía la distancia, siempre educado pero jamás interesado. «¿Por qué no sales conmigo esta noche?», le había preguntado directamente una vez, después de armarse de valor con 2 copas de vino. «Disculpe». «Señora, pero tengo novia», había respondido él, incómodo. «Y además, no mezclo el trabajo con mi vida personal. Esa novia era Renata, una simple camarera que había conocido en un café cerca de la oficina. Aurora había contratado un detective privado para investigarla, obsesionada con entender qué tenía esa muchacha que ella no tuviera. Los reportes eran devastadores para su ego. Renata era dulce, sencilla, trabajadora y completamente enamorada de Joaquín. Peor aún, él la adoraba. Los había visto juntos varias veces, y la forma en que Joaquín miraba a esa mujer la hacía sentir como si le estuvieran arrancando el corazón. El día que Joaquín renunció para casarse, Aurora se encerró en su oficina y lloró como no había llorado desde que era niña. «He sido muy feliz trabajando aquí, señora Villanueva», le había dicho él, «pero Renata y yo nos vamos a casar, y quiero enfocarme en construir nuestro futuro juntos. ¿No hay nada que pueda hacer para que te quedes?», había preguntado ella, con la voz quebrada. «Te puedo dar el puesto de gerente general, duplicar tu sueldo. No se trata de dinero, señora. Se trata de amor». Esa palabra la persiguió durante meses. Amor, algo que había buscado toda su vida y nunca había encontrado. Sus padres habían muerto cuando era joven, dejándole una fortuna pero ningún afecto verdadero. Los hombres que se le acercaban solo querían su dinero, y el único hombre del que se había enamorado de verdad la rechazaba por una camarera. Aurora fue a la boda, no porque fuera invitada, no lo era, sino porque necesitaba ver con sus propios ojos cómo perdía para siempre al amor de su vida. Se quedó en la parte trasera de la pequeña iglesia, con lentes oscuros y un sombrero, viendo cómo Joaquín le prometía amor eterno a otra mujer, cuando los declararon marido y mujer. Aurora sintió que algo se rompía para siempre en su interior, pero cuando se enteró del naufragio en la luna de miel, cuando los noticieros hablaban de un accidente trágico donde el esposo había desaparecido en el mar, Aurora vio una oportunidad. Contrató el mejor equipo de rescate privado que pudo encontrar, no para ayudar en la búsqueda oficial, sino para buscar por su cuenta, y cuando los pescadores de la isla San Marcos le dijeron que habían encontrado a un hombre inconsciente, Aurora supo que el destino finalmente le estaba sonriendo. Presente, Mansión Villanueva. Aurora colgó el teléfono después de hablar con Maximiliano, pero sus manos temblaban. Había algo diferente en su voz, una curiosidad peligrosa que no había sentido en 9 años. Se dirigió a su estudio privado, un lugar que Maximiliano tenía prohibido entrar según ella, porque contenía documentos confidenciales de la empresa. En realidad, era su santuario secreto, lleno de fotografías de Joaquín que había tomado sin que él lo supiera cuando trabajaba para ella. En una caja fuerte escondida detrás de un cuadro, guardaba su tesoro más preciado: la investigación completa sobre la vida de Joaquín, incluyendo fotos de su boda con Renata, certificados de nacimiento y hasta videos de cuando era niño que había conseguido sobornando a sus antiguos vecinos. También estaba el expediente médico real del día que lo encontraron. El doctor había sido muy claro: la amnesia podía ser temporal, y existía la posibilidad de que recuperara la memoria si se exponía a estímulos familiares. Por eso,
Había mantenido a Maximiliano alejado de Acapulco durante 9 años, inventando excusas para evitar cualquier lugar que pudiera despertar recuerdos. Pero él había insistido en este viaje de negocios, y ahora Aurora entendía por qué. Su subconsciente lo había llevado de regreso al lugar donde había sido verdaderamente feliz. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su detective privado. Damián Salazar. Confirmado. La mujer del hotel es Renata Delgado, su exesposa. Tiene una hija de 9 años. ¿Qué quiere que haga? Aurora sintió que se le helaba la sangre. Después de todos estos años, después de construir una vida perfecta, esa mujer aparecía como un fantasma del pasado para arruinar todo. Marcó el número de Damián. ¿Qué tan seguro estás de que es ella?, preguntó sin preámbulos. 100%, señora Villanueva. Incluso hablé con otros empleados del hotel. Al parecer, la mujer tuvo una crisis nerviosa después de ver a su jefe. Está convencida de que él es su esposo muerto. Y la niña, Valentina Mendoza, misma edad que tendría si hubiera sido concebida durante la luna de miel, y tiene los mismos ojos que él. Aurora cerró los ojos, sintiendo cómo se desmoronaba el mundo que había construido con tanto cuidado. ¿Qué necesita que haga?, preguntó Damián. Aurora había usado los servicios de Damián durante años para mantener a Maximiliano alejado de cualquier cosa que pudiera despertar su memoria. Había sobornado médicos, falsificado documentos, hasta había hecho desaparecer a personas que podrían reconocerlo. Damián nunca preguntaba por qué, solo cobraba bien por mantener la boca cerrada. «Necesito que esa mujer desaparezca de nuestras vidas», dijo Aurora con voz fría. «Pero tiene que parecer natural. Nada de violencia. No podemos llamar la atención. ¿Quiere que la transfiera a otro hotel? ¿Que la despidan? Más que eso, quiero que se vaya de Acapulco, que no tenga más contacto con Maximiliano. Haz lo que tengas que hacer, pero aléjala de aquí. Entendido. ¿Y si se resiste?». Aurora pensó en todos los años que había invertido en construir su fantasía perfecta, en todas las noches que había dormido abrazada a Maximiliano, sintiéndose finalmente amada, en la vida que tenían juntos, la vida que ella había soñado desde que lo vio por primera vez. «Entonces tendrás que ser más persuasivo», dijo finalmente, después de colgar. Aurora se sirvió una copa de vino y se sentó frente a la ventana que daba al jardín. Maximiliano regresaría en 2 días. Y para entonces, el problema de Renata Delgado tendría que estar resuelto. No había llegado tan lejos para permitir que una camarera arruinara su felicidad. Se dirigió al espejo de su tocador y se observó detenidamente. Seguía siendo hermosa a los 51 años. Tenía dinero, poder, y había logrado el amor del hombre de sus sueños. No iba a permitir que el pasado destruyera su futuro. «Maximiliano es mío», murmuró a su reflejo. «Siempre ha sido mío, y siempre lo será». Esa noche, Aurora no pudo dormir. En su mente se repetían una y otra vez las palabras que Maximiliano había dicho por teléfono. «¿Alguna vez me has mentido sobre mi pasado?». Por primera vez en 9 años, Aurora Villanueva sintió miedo de verdad, miedo de perder al único hombre que había amado, miedo de que la verdad saliera a la luz, y miedo de lo que sería capaz de hacer para evitarlo. Suite presidencial. 3:00 AM. Maximiliano despertó empapado en sudor. Con el corazón latiéndole como si hubiera corrido un maratón, el sueño había sido tan vívido que todavía podía sentir la arena bajo sus pies descalzos, el olor a sal marina y el sonido de una risa cristalina que lo llenaba de una felicidad inexplicable. En el sueño, una mujer de cabello largo y ojos brillantes corría hacia él en una playa al atardecer. Llevaba un vestido blanco que flotaba con la brisa, y cuando llegaba a sus brazos, él la alzaba y la hacía girar mientras ella gritaba de alegría. «Te amo, Joaquín», le susurraba al oído. «Te amo con toda mi alma». Y él le respondía: «Y yo a ti, mi amor, para siempre». Pero cuando trataba de ver su rostro claramente, la imagen se difuminaba como arena entre los dedos. Se levantó de la cama y caminó hacia la terraza, necesitando aire fresco. El mar se extendía infinito bajo la luna llena, y por primera vez en años sintió una extraña nostalgia, como si estuviera viendo algo que había perdido hace mucho tiempo. ¿Por qué en el sueño respondía al nombre de Joaquín? ¿Y por qué esa mujer se parecía tanto a la camarera que había irrumpido en su desayuno, casa de Renata? Mismo momento,
Renata tampoco podía dormir. Había pasado la noche viendo las pocas fotos que tenía de Joaquín, tratando de encontrar alguna diferencia entre el hombre de las fotografías y el que había conocido como Maximiliano Herrera. No había ninguna. Era exactamente el mismo hombre. «Mami, ¿por qué no estás durmiendo?», preguntó Valentina desde la puerta de la sala, frotándose los ojos. «Ven acá, princesa». Renata le extendió los brazos. «¿No puedes dormir tú tampoco?». Valentina se acurrucó junto a su madre en el sofá y vio las fotografías esparcidas sobre la mesa de centro. «Es mi papá, ¿verdad?», dijo señalando la foto de la boda. Renata sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Desde pequeña, Valentina había preguntado por su padre, y ella siempre le había contado la verdad, que había muerto en un accidente antes de que ella naciera, pero que había sido un hombre maravilloso que la habría amado muchísimo. «Sí, mi amor, es tu papá, se ve feliz aquí». Valentina tocó la foto donde Joaquín cargaba a Renata al estilo princesa. «¿Tú crees que me habría querido?». Las lágrimas brotaron sin control de los ojos de Renata. «Te habría adorado, princesa. Era su sueño hecho realidad, aunque nunca llegó a conocerte». Valentina se quedó callada por un momento, estudiando las fotografías con la seriedad que solo pueden tener los niños de 9 años. «Mami», dijo finalmente, «¿tú crees en los milagros?». «¿Por qué preguntas eso, amor?». «Porque en la escuela, la maestra Lupita nos contó sobre personas que regresaron de la muerte. Y yo he estado pidiendo en mis oraciones que mi papá regrese». Renata abrazó a su hija con fuerza, sintiendo el peso de una verdad que no sabía cómo explicar. ¿Cómo le dices a una niña que su papá podría estar vivo, pero que no las recuerda? Día siguiente, Hotel Diamante Real. Renata llegó al trabajo con una determinación férrea. No iba a rendirse. Si Joaquín estaba vivo, ella iba a encontrar la manera de demostrar quién era realmente, aunque eso significara arriesgar su empleo. Durante su turno, esperó el momento perfecto. Sabía que Maximiliano bajaba todas las mañanas a la alberca del hotel para nadar. Era una rutina que había observado desde que llegó. A las 10:30 am, lo vio salir del elevador en ropa deportiva, dirigiéndose hacia la zona de la alberca. Renata tomó aire y lo siguió, manteniendo distancia. La alberca estaba prácticamente vacía. Maximiliano se metió al agua y comenzó a nadar con una técnica perfecta. La misma técnica que había observado en Joaquín años atrás cuando iban a la playa. Renata se acercó despacio y se sentó en una de las camastras cercanas, fingiendo doblar toallas. Cuando él salió del agua, se encontraron cara a cara nuevamente. «¿Otra vez usted?», dijo él con fastidio. «Creí que había quedado claro que...». «Joaquín, por favor, solo escúchame 5 minutos», lo interrumpió Renata. «Sé que piensas que estoy loca, pero tengo pruebas». Sacó de su bolsillo una fotografía doblada. Era de su primera cita, en un pequeño restaurante junto al mar. En la foto, Joaquín tenía exactamente la misma sonrisa torcida que ella había visto el día anterior. Maximiliano tomó la foto con manos temblorosas. El hombre de la imagen era idéntico a él, pero había algo más, algo en sus ojos, una luz que reconocía pero que no podía explicar. Esto es un truco fotográfico», murmuró, pero su voz no sonaba convencida. «Joaquín, mírame a los ojos». Renata se acercó. «Dime que no sientes nada cuando me ves. Dime que no hay ni una parte de ti que me reconoce. Por un momento, solo por un momento». Maximiliano la miró como si realmente la viera. Sus ojos se suavizaron, y Renata juró que vio el mismo amor de antes brillar en ellos. «Yo», comenzó a decir, pero se detuvo bruscamente. «No, esto es ridículo. No sé quién eres tú, ni quién es el hombre de esta foto, pero no soy yo». Le devolvió la fotografía y comenzó a caminar hacia las escaleras, pero Renata no se iba a rendir tan fácil. «Tienes una marca de nacimiento en forma de luna en el hombro izquierdo», gritó desesperada. Maximiliano se detuvo en seco. Lentamente se dio la vuelta, con el rostro pálido. ¿Cómo sabes eso?» «Porque eres mi esposo, Joaquín. Porque conozco cada centímetro de tu cuerpo, cada gesto, cada expresión. Sé que cuando estás nervioso te pasas la mano por el cabello. Sé que no puedes dormir si no hay silencio absoluto. Sé que tu comida favorita son los tacos de carnitas de Doña Carmen, en el puesto de la esquina de Insurgentes.
Con cada palabra, Maximiliano se veía más perturbado. Sus manos temblaban visiblemente. «Basta», susurró. «Sé que le tienes pánico a las arañas, pero finges que no cuando hay niños cerca para no asustarlos. Sé que cuando eras pequeño querías ser astronauta. Sé que tu abuela te enseñó a hacer nudos marineros cuando tenías 8 años. He dicho que basta», gritó, pero había lágrimas en sus ojos. En ese momento, el teléfono de Renata sonó. Era Valentina, llamando desde la escuela durante el recreo. «Mami, ¿ya viste el periódico de hoy?», preguntó la niña emocionada. «Sale la foto de un señor rico que está en tu hotel, y se parece muchísimo a mi papá». Renata miró a Maximiliano, que había escuchado la voz aguda de la niña. «¿Puedes repetir eso, amor?», dijo Renata en voz alta, para que él pudiera escuchar. «Que el señor de la foto se parece a mi papá. Tiene los mismos ojos color miel. Maestra Lupita dice que tal vez sea su hermano gemelo, porque se parecen igualito». Maximiliano se acercó despacio, como hipnotizado por la voz de la niña. «¿Cómo se llama tu hija?», preguntó con voz ronca. «Valentina», respondió Renata. «Valentina Mendoza, tu hija, Joaquín, por primera vez desde el encuentro en la terraza». Maximiliano no negó el nombre. Se quedó parado ahí, con la mirada perdida, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas imposible. «Tengo que irme», murmuró finalmente, pero ya no sonaba enojado, sonaba confundido, asustado. Mientras lo veía alejarse, Renata sintió una pequeña victoria. Había logrado plantar la semilla de la duda. Ahora solo tenía que esperar a que esa semilla creciera hasta convertirse en recuerdos. Esa noche, en sus respectivas habitaciones, tanto Renata como Maximiliano se quedaron despiertos hasta muy tarde, pensando en la misma pregunta: ¿qué pasa cuando el corazón recuerda lo que la mente ha olvidado? Oficina del gerente del hotel, 8:00 AM. «Renata, siéntate por favor», dijo el licenciado Morales con voz seria, señalando la silla frente a su escritorio. Renata sintió que se le encogía el estómago. Había dormido apenas 2 horas después de la conversación con Maximiliano en la alberca, y ahora su jefe la había citado urgentemente. «¿Pasa algo malo, licenciado? Han llegado quejas muy serias sobre tu comportamiento profesional». Morales abrió un folder. «Al parecer, has estado molestando a uno de nuestros huéspedes más importantes». El corazón de Renata se detuvo. Sabía exactamente de quién estaban hablando. «Licenciado, yo puedo explicar. ¿Puedes explicar por qué le tiraste el desayuno encima al señor Herrera? ¿O por qué lo has estado siguiendo y acosando con historias fantásticas sobre ser su esposa muerta?» «No son historias fantásticas». Renata se enderezó en la silla. «Ese hombre es mi esposo, Joaquín Mendoza. Desapareció hace 9 años y...» «Basta». Morales golpeó el escritorio. «¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? El señor Herrera es un empresario respetado, no el fantasma de tu marido muerto». «Pero, licenciado, si me deja mostrarle las pruebas». «Las únicas pruebas que tengo son las quejas de un huésped millonario que está considerando demandar al hotel por acoso». Morales cerró el folder. «Renata, has sido una buena empleada durante 9 años, pero esto no puede continuar». Renata sintió que el mundo se le venía encima. «¿Me va a despedir? Te voy a dar una última oportunidad. Te transferimos inmediatamente al Hotel Hermano en Cancún. Puedes empezar la próxima semana». «No». Renata se puso de pie. «No puedo irme de Acapulco. Mi hija va a la escuela aquí. Toda mi vida está aquí. Entonces renuncia. Pero no puedes quedarte en este hotel molestando a los huéspedes con tus fantasías». Renata salió de la oficina temblando de rabia e impotencia. En el pasillo se topó con Carmelita, quien la abrazó preocupada. «¿Qué pasó, Rena? Te ves pálida. Me están obligando a transferirme a Cancún o renunciar». Renata se dejó caer en una silla. «Todo por decir la verdad». «¿La verdad de qué?». Renata le contó todo a su amiga: el reconocimiento de Joaquín, la amnesia, sus sospechas sobre lo que realmente había pasado. Carmelita la escuchó con los ojos cada vez más abiertos. «Ay, Dios mío, Rena, ¿estás segura de que es él?». «Completamente segura, pero nadie me cree». «¿Y qué vas a hacer?». «No lo sé, Carme, no lo sé». Suite presidencial, 10:00 AM. Maximiliano paseaba por su habitación como animal enjaulado. No había podido quitarse de la cabeza la conversación con Renata, especialmente la voz de esa niña por teléfono.
Valentina. ¿Por qué ese nombre le provocaba una sensación tan extraña en el pecho? Su teléfono sonó. Era Aurora. Mi amor, ¿cómo sigues?, preguntó ella con voz dulce. Anoche sonabas muy perturbado. Aurora, necesito preguntarte algo muy importante. Maximiliano respiró hondo. ¿Estás completamente segura de que no tengo hijos? Un silencio mortal del otro lado de la línea. ¿Por qué preguntas eso, Max? Es solo que he tenido sueños extraños, y ayer una mujer me dijo que tengo una hija. Max, mi amor, escúchame bien. La voz de Aurora se endureció. Esa mujer está claramente perturbada. Ya me enteré de lo que pasó. Es una empleada del hotel que perdió a su esposo en un accidente, y ahora está obsesionada contigo porque se parecen físicamente. ¿Cómo te enteraste de eso? Tengo contactos en el hotel, mi amor. Me preocupo por tu seguridad. Por eso ya hablé con la gerencia para que la alejen de ti. Maximiliano sintió una punzada de algo parecido a la culpa. ¿Fuiste tú quien se quejó? Claro que sí. No voy a permitir que una loca te acose. Aurora suspiró. Max, esa mujer es peligrosa. Está viviendo una fantasía y tú eres el protagonista involuntario. Por favor, mantente alejado de ella. Después de colgar, Maximiliano se quedó pensativo. Las palabras de Aurora tenían sentido. Pero entonces, ¿por qué se sentía tan mal por haber causado problemas a Renata? Escuela Primaria Benito Juárez. 2:00 p.m. Valentina salió corriendo cuando vio a su madre esperándola en la puerta de la escuela, pero se detuvo al notar su expresión triste. ¿Qué pasa, mami? ¿Por qué estás llorando? Ven acá, princesa. Renata se arrodilló para quedar a la altura de su hija. Tal vez tengamos que mudarnos. ¿Mudarnos? ¿Por qué? Tuve problemas en el trabajo. Tal vez tengamos que irnos a Cancún. Valentina frunció el ceño con esa seriedad que la hacía parecer mayor de sus 9 años. ¿Tiene que ver con el señor que se parece a mi papá? Renata no pudo mentirle. Sí, mi amor. ¿Y si es mi papá de verdad? No podemos preguntarle. Es complicado, Valentina. Él no se acuerda de nosotras. Pero mami, ¿y si le enseñamos las fotos? ¿Y si le contamos historias de cuando él y tú se conocieron? A lo mejor así se acuerda. La inocencia de su hija le partió el corazón a Renata. ¿Cómo explicarle que el mundo de los adultos era mucho más complicado? Café El Rincón, 6:00 p.m. Renata había citado a Maximiliano mediante una nota que le había dejado en recepción. No estaba segura de que fuera a llegar, pero tenía que intentarlo una vez más, antes de verse obligada a irse de Acapulco. Para su sorpresa, él apareció a la hora acordada, aunque se veía incómodo y receloso. ¿Por qué quería verme?, preguntó sin sentarse. Porque me van a obligar a irme de la ciudad por tu culpa. Renata lo miró directamente a los ojos. Y antes de irme, quiero que conozcas a tu hija. Ya le dije que no tengo hijos. Mírala. Renata puso una foto de Valentina sobre la mesa. Mírale los ojos y dime que no ves nada familiar. Maximiliano tomó la fotografía a regañadientes, pero cuando vio el rostro sonriente de la niña, algo cambió en su expresión. Los mismos ojos color miel, la misma sonrisa torcida. Es solo una coincidencia, murmuró, pero su voz temblaba. Joaquín, esa niña tiene tus gestos, tu forma de inclinar la cabeza cuando piensa, hasta tu manía de morderse el labio cuando está nerviosa. No me llame así. Pero ya no sonaba enojado, sonaba asustado. Ella pregunta por ti todos los días desde que era pequeña. Le he contado historias sobre su papá héroe que murió salvándola, y ahora resulta que su papá héroe está vivo, pero no las recuerda. Maximiliano se pasó la mano por el cabello, exactamente como hacía Joaquín cuando estaba nervioso. Aunque fuera cierto lo que dice, aunque yo fuera ese Joaquín, ¿de qué serviría? No recuerdo nada. Tengo otra vida, otros compromisos. ¿La amas?, preguntó Renata de repente. A esa mujer con la que vives. ¿La amas de verdad? La pregunta lo tomó desprevenido. Yo, claro que la amo. Ella me salvó la vida. Eso no es amor, Joaquín. Eso es gratitud. En ese momento, Damián Salazar apareció en la entrada del café. Era un hombre corpulento, de mirada fría, que se acercó directamente a su mesa. Señora Delgado, dijo con voz amenazante, necesito hablar con usted. Maximiliano se puso tenso al ver la actitud agresiva del desconocido. ¿Quién es usted?, preguntó. Alguien que se encarga de solucionar problemas. Damián ignoró a Maximiliano y se dirigió a Renata. Señora,
Le conviene alejarse del señor Herrera, por su propio bien, y por el bien de su hija. Me está amenazando. Renata se puso de pie. Le estoy dando un consejo. Hay gente muy poderosa que no quiere que usted siga molestando a este caballero. Maximiliano también se levantó, interponiéndose entre Damián y Renata. Oiga, no sé quién es usted, pero no puede llegar aquí a amenazar a esta señora. Damián sonrió fríamente. Qué caballeroso, señor Herrera. Pero no se preocupe por la señora Delgado. Estoy seguro de que va a tomar la decisión correcta. Después de que Damián se fue, Maximiliano se quedó mirando a Renata con una expresión que ella no había visto antes, preocupación genuina. ¿Está usted bien? No, respondió Renata. No estoy bien. Hace 9 años que no estoy bien, esa noche. Mientras Renata empacaba sus pocas pertenencias, sabiendo que tal vez tendría que irse de Acapulco, Maximiliano se quedó despierto en su suite, mirando la foto de Valentina que Renata había olvidado sobre la mesa del café, por primera vez en 9 años. Maximiliano Herrera se preguntó si la vida que vivía era realmente suya. Casa de Renata, 11:00 p.m. Renata no podía dormir. Las cajas de cartón esparcidas por su pequeña sala eran un recordatorio constante de que en menos de 24 horas tendría que tomar una decisión, irse a Cancún o quedarse sin trabajo en Acapulco, pero había algo más que la mantenía despierta. Después del encuentro en el café, había decidido investigar más profundamente. Si Joaquín había perdido la memoria en un accidente, tenía que haber registros médicos, reportes policiales, algo que explicara cómo había aparecido en la vida de Aurora Villanueva. Abrió su laptop y comenzó a buscar. Primero buscó información sobre el naufragio original. Los periódicos de la época confirmaban su versión: barco hundido durante la luna de miel, esposo desaparecido, esposa rescatada. Pero después, nada, ni rastro de Joaquín Mendoza hasta que apareció como Maximiliano Herrera 9 años después. Luego buscó información sobre Aurora Villanueva. Lo que encontró la dejó helada. Aurora había sido dueña de Importaciones Villanueva, la empresa donde Joaquín había trabajado antes de casarse. Había fotos de eventos sociales donde aparecían juntos, siempre ella mirándolo con una intensidad que no se veía correspondida. Pero lo más perturbador era un artículo de Sociedad de hace 8 años, donde se mencionaba que Aurora Villanueva había salvado heroicamente a un empresario que había sufrido amnesia tras un accidente marítimo. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera siniestra. Suite presidencial. Mismo momento Maximiliano estaba sentado en su cama. Con la foto de Valentina en las manos, había estado mirándola durante horas, y cada vez que lo hacía, sentía una extraña calidez en el pecho. Los ojos de la niña eran exactamente iguales a los suyos. No podía negarlo. Por más que quisiera, su teléfono sonó. Era Aurora, llamando por 3ª vez en la noche. «Max, mi amor, ¿por qué no contestas? Estoy preocupada. Estaba durmiendo», mintió. «¿Seguro? Suenas muy despierto». Aurora hizo una pausa. «No estarás pensando en esa mujer loca, ¿verdad?» La palabra loca le molestó más de lo que esperaba. «Aurora, necesito hacerte una pregunta, y quiero que seas completamente honesta conmigo». «Claro, mi amor. Siempre soy honesta contigo. Nos conocíamos antes de mi accidente». Otro silencio incómodo. «¿A qué te refieres? ¿Trabajé alguna vez para ti? ¿Nos conocíamos antes de que me rescataras?» «Max, ¿por qué preguntas eso? Esa mujer te ha estado metiendo ideas raras en la cabeza». Solo responde la pregunta. «Aurora». Un suspiro largo del otro lado de la línea. «Sí, nos conocíamos. Trabajaste en mi empresa por un tiempo, pero éramos solo conocidos. Cuando te encontré después del accidente, yo ya había estado enamorada de ti durante años, pero nunca me atreví a decirte nada porque eras muy tímido y reservado. Era mentira». Maximiliano lo sabía instintivamente, pero no podía explicar cómo. «¿Y nunca estuve casado?» «Por supuesto que no, Max, mi amor. Creo que esa mujer te está confundiendo mucho. ¿Por qué no regresas a casa mañana mismo? Podemos ir con el doctor Martínez. Él te puede explicar mejor los efectos de la amnesia». Después de colgar, Maximiliano se sintió más confundido que nunca. Algo no cuadraba en la historia de Aurora, pero tampoco podía creer completamente en las afirmaciones de Renata. Decidió que había una sola manera de resolver esto. Tendría que conocer a la niña.
Día siguiente, Escuela Primaria Benito Juárez, 12:30 p.m. Maximiliano estacionó su auto rentado frente a la escuela y esperó. Se sentía como un acosador, pero necesitaba ver a Valentina con sus propios ojos, sin la influencia de Renata. Cuando sonó la campana del recreo, decenas de niños salieron corriendo al patio. Maximiliano los observó hasta que la vio, una niña de cabello largo y rizado, jugando rayuela con sus amigas. Su corazón se detuvo. Era como verse a sí mismo en versión femenina, no solo los ojos, sino la forma de inclinar la cabeza cuando pensaba, la manera de morderse el labio cuando se concentraba, hasta la forma de sonreír, sin darse cuenta. Se bajó del auto y se acercó a la reja de la escuela. «¡Valentina, te toca!», gritó una de sus amigas. Cuando la niña brincó en la rayuela, Maximiliano sintió una punzada extraña en el pecho. Era exactamente como él había jugado de pequeño, con la misma técnica, la misma concentración. Valentina terminó su turno, y al caminar de regreso con sus amigas, volteó hacia la reja. Sus ojos se encontraron con los de Maximiliano. La niña se quedó paralizada por un momento, mirándolo con una intensidad que lo perturbó. Luego, lentamente, se acercó a la reja. «¿Usted es el señor de la foto del periódico?», preguntó con voz tímida. «Yo, sí, creo que sí. Se parece mucho a mi papá». Valentina lo estudió con curiosidad. «Mi mami dice que mi papá murió antes de que yo naciera, pero usted tiene sus mismos ojos». Maximiliano se arrodilló para quedar a la altura de la niña. «¿Cómo se llamaba tu papá?». «Joaquín Mendoza. Era muy guapo, como usted». Valentina sonrió. «Usted conoció a mi papá». La pregunta inocente le partió el corazón. «No lo sé, pequeña, no lo sé». En ese momento, una de las maestras se acercó preocupada. «Valentina, ¿conoces a este señor?». «No, maestra Lupita, pero se parece mucho a mi papá». La maestra miró a Maximiliano con desconfianza. «Señor, necesito pedirle que se retire. No puede hablar con los niños sin autorización». Maximiliano asintió y se alejó, pero antes de subir al auto, Valentina gritó: «Señor, si ve a mi mami, dígale que yo creo en los milagros. Dígale que todavía tengo fe. Oficina de Investigaciones Privadas». 3:00 p.m. Renata había usado sus últimos ahorros para contratar a un investigador privado. Luis Hernández era un hombre mayor, ex policía, que se especializaba en casos de personas desaparecidas. «Señora Delgado, he revisado toda la información que me dio». Luis puso varios documentos sobre su escritorio. «Y tengo noticias buenas y malas». «Dígame las malas primero». Oficialmente, su esposo Joaquín Mendoza murió en ese naufragio. Hay certificado de defunción y todo. Legalmente, usted es viuda. Y las buenas son que encontré inconsistencias muy raras en la historia de Maximiliano Herrera. Luis señaló una carpeta. Este hombre aparece en los registros públicos exactamente hace 9 años, como si hubiera nacido adulto. No hay registros de su infancia, educación, trabajos anteriores, nada. ¿Qué significa eso? Significa que alguien con mucho dinero y poder construyó una identidad completamente falsa. Y señora, creo que usted tenía razón. Su esposo está vivo». Renata sintió que se le cortaba la respiración. «Pero hay más», continuó Luis. «Aurora Villanueva ha estado pagando sobornos durante años. Médicos, oficiales de registro civil, hasta jueces. Todo para mantener la identidad de Maximiliano Herrera. ¿Puede probarlo? Tengo documentos, fotografías, registros bancarios. Pero señora, esta mujer es muy peligrosa. Ha llegado muy lejos para mantener esta mentira, y no creo que vaya a rendirse fácilmente». Renata salió de la oficina con una mezcla de esperanza y terror. Tenía las pruebas que necesitaba, pero también sabía que enfrentarse a Aurora Villanueva podría costarle la vida. Hotel Diamante Real, 7:00 p.m. Maximiliano regresó al hotel completamente perturbado después de ver a Valentina. No podía quitarse de la cabeza los ojos de la niña, tan parecidos a los suyos, ni sus palabras sobre los milagros. En la recepción lo esperaba un sobre. Adentro había una nota de Renata. «Joaquín, sé que estás confundido, pero tengo pruebas de todo lo que te he dicho. Aurora te ha mentido durante 9 años. Si quieres conocer la verdad sobre quién eres realmente, encuéntrame en la playa donde nos casamos mañana al atardecer.
la playa de los Amores, kilómetro 15 de la carretera costera. Si no vienes, entenderé que has elegido vivir la mentira. Con amor eterno, Renata. Maximiliano dobló la nota y la guardó en su bolsillo. Mañana tendría que tomar la decisión más importante de su vida: seguir viviendo como Maximiliano Herrera, o descubrir la verdad sobre Joaquín Mendoza. Esa noche, por primera vez en 9 años, soñó vívidamente con una boda en la playa, con una mujer de ojos brillantes que le prometía amor eterno bajo un cielo estrellado. Y por primera vez, en el sueño, él recordaba su verdadero nombre: Playa de los Amores. 6:30 p.m. Renata llegó temprano a la playa donde se había casado 10 años atrás. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo con los mismos tonos dorados y rosados que había tenido aquel día perfecto, cuando prometió amar a Joaquín para toda la vida. Se había puesto el mismo vestido blanco que usó en su primera cita, el único vestido elegante que tenía. En sus manos llevaba una caja de zapatos llena de fotografías, cartas de amor, y todas las pruebas que había recopilado sobre la verdadera identidad de Maximiliano. No estaba segura de que fuera a venir. Después de todo, ¿por qué habría de creerle a una camarera desconocida sobre la mujer que había sido su salvadora durante 9 años? Pero tenía que intentarlo, por Valentina, por el amor que habían compartido y por la verdad que merecía salir a la luz a las 7:15, cuando ya comenzaba a perder las esperanzas. Vio una silueta familiar caminando por la arena. Joaquín, Maximiliano, se acercaba lentamente, con las manos en los bolsillos y una expresión de incertidumbre que le partió el corazón. «Viniste», susurró Renata cuando él se detuvo a unos metros de distancia. «No debería estar aquí», dijo él, pero su voz no sonaba convincente. «Aurora me está esperando para cenar. Joaquín, por favor, solo dame media hora. Después de eso, si sigues sin recordar nada, te prometo que me iré de Acapulco y nunca más te molestaré». Él asintió lentamente y se sentó en la arena a su lado. Renata abrió la caja de zapatos con manos temblorosas. «Esta playa se llama Los Amores», comenzó. «La elegiste tú para nuestra boda porque dijiste que cualquier lugar con ese nombre tenía que traer buena suerte». Le mostró una fotografía de la ceremonia. En la imagen, Joaquín cargaba a Renata al estilo princesa, mientras ella reía con la cabeza echada hacia atrás. La ceremonia fue al atardecer, como ahora. Llevabas una guayabera blanca que tu abuela te había regalado, y yo este vestido que me compré con mis ahorros de 3 meses. Maximiliano tomó la fotografía. Por un momento, su rostro se suavizó. «Yo recuerdo esto», murmuró. No claramente, pero como un sueño. El corazón de Renata se aceleró. «¿Qué más recuerdas?» «Música. Había música en vivo, ¿verdad? Un hombre mayor con guitarra que cantaba canciones románticas». «Sí». Renata sacó otra foto. Don Roberto, el guitarrista del restaurante La Palapa, cantó «Amor eterno» cuando bailamos nuestro primer baile como esposos. Maximiliano se llevó las manos a las sienes, como si le doliera la cabeza. «Es extraño. Es como si tuviera 2 vidas en mi cabeza, y no sé cuál es real. Te voy a ayudar a recordar». Renata sacó una carta amarillenta. «¿Reconoces tu letra? ¿Era una carta de amor que Joaquín le había escrito durante su noviazgo?» Maximiliano la leyó en voz alta. «Mi querida Renata, cada día que pasa me enamoro más de ti. Eres la luz que ilumina mis mañanas y la paz que necesito antes de dormir. No puedo imaginar mi vida sin tu risa, sin tus besos, sin tus abrazos que me hacen sentir que soy el hombre más afortunado del mundo». Su voz se quebró al leer las últimas líneas. «Prometo amarte todos los días de mi vida, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Tuyo para siempre, Joaquín». Una lágrima rodó por su mejilla. «Yo escribí esto. No sé cómo lo sé, pero sé que estas palabras salieron de mi corazón. Y aquí está tu prueba más grande». Renata sacó una ecografía. «Joaquín, estaba embarazada durante nuestra luna de miel. Iba a decírtelo la noche del accidente, pero nunca tuve la oportunidad». Maximiliano miró la imagen borrosa del ultrasonido, donde se podía ver claramente el nombre Renata Mendoza y la fecha, 10 años atrás. «Valentina es tu hija», continuó Renata. «La concebimos en nuestra noche de bodas,
Aquí mismo en Acapulco, cuando el barco se hundió, yo tenía apenas 3 semanas de embarazo. ¿Por qué nunca me dijiste que estabas embarazada? Porque quería que fuera una sorpresa. Había comprado un regalo para decírtelo esa noche. Renata sacó una pequeña caja que contenía unos zapatos de bebé azules y una tarjeta que decía: «Para el mejor papá del mundo». Maximiliano tomó los zapatitos con manos temblorosas. En ese momento, fue como si se rompiera una presa en su mente. Los recuerdos comenzaron a fluir como una cascada. «Renata», susurró, y por primera vez en 9 años, su nombre sonó como una caricia en sus labios. «¿Te acuerdas?» «Me acuerdo de todo». Las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Nuestro primer beso en el café donde trabajabas. La primera vez que te dije que te amaba. La noche que te propuse matrimonio bajo las estrellas». Se levantó bruscamente y comenzó a caminar en círculos por la arena. «Dios mío, Renata, ¿qué me hizo Aurora? ¿Cómo pude olvidar todo esto? Te dijo que habías perdido la memoria en un accidente». Renata también se puso de pie. «Te construyó una vida completamente falsa. Y Valentina». Joaquín se dio la vuelta hacia ella. «¿Cómo está mi niña? ¿Se parece a ti o a mí? Es tu viva imagen». Renata sonrió a través de las lágrimas. «Tiene tus ojos, tu sonrisa, hasta tu manía de morderse el labio cuando está nerviosa. Quiero conocerla. Quiero abrazar a mi hija. Joaquín, ella cree que estás muerto. Le he contado sobre ti desde que era pequeña, pero le has contado que soy su papá». Él se acercó y tomó las manos de Renata. «Eso significa que nunca perdiste la esperanza, que en el fondo de tu corazón sabías que yo regresaría. Nunca dejé de amarte». Renata tocó su rostro. «Ni un solo día en estos 9 años». Joaquín la besó entonces, y fue como si el tiempo se detuviera. Fue el mismo beso de su noche de bodas, lleno de amor, de promesas, de un futuro que creían perdido para siempre. Cuando se separaron, Joaquín la abrazó con desesperación. «Perdóname, mi amor. Perdóname por no recordarte, por hacerte sufrir tanto tiempo. No tienes nada que perdonar. Lo importante es que ya estás aquí. Pero ¿cómo vamos a hacer esto?» «Aurora, ella cree que somos pareja. Construyó toda una vida a mi alrededor. Joaquín, lo que Aurora hizo fue secuestrarte. Te robó tu vida, tu identidad, tu familia. Eso es un crimen. Tienes razón». Él se enderezó con determinación. «Tengo que confrontarla. Tengo que recuperar mi vida real. Es peligrosa. Joaquín, ha llegado muy lejos para mantenerte a su lado. Y tiene dinero, poder. Pero yo tengo algo que ella nunca tuvo». Joaquín tomó las manos de Renata. «Tengo el amor verdadero. Tengo una familia que me está esperando». El sol se había puesto completamente y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Era exactamente como la noche de su boda, cuando habían hecho promesas bajo esas mismas estrellas. «¿Qué vamos a hacer con Valentina?», preguntó Renata. «Vamos a decirle la verdad, despacio, con cuidado, pero la verdad». Joaquín sonrió. «Nuestra hija va a conocer a su padre. Y si Aurora no te deja ir, y si trata de hacerte daño, entonces pelearemos juntos, como siempre debimos haber hecho». Esa noche, Joaquín regresó al hotel con un propósito claro. Al día siguiente confrontaría a Aurora y reclamaría su verdadera vida. Había perdido 9 años con su esposa y su hija, pero no iba a perder ni un día más. En su suite, marcó el número de Aurora. «Mi amor, ¿cómo estuvo tu día?», preguntó ella con voz dulce. «Aurora, tenemos que hablar. Regreso a la ciudad mañana en la mañana. ¿Está todo bien? ¿Suenas diferente?» «Sí, Aurora, todo está diferente. Nos vemos mañana». Después de colgar, Joaquín miró por última vez la fotografía de Valentina. Mañana conocería a su hija. Mañana comenzaría su verdadera vida. Mansión Villanueva. 10 Thirrenurs AM Aurora. Caminaba nerviosa por su sala de estar, esperando la llegada de Maximiliano. Había algo en su voz del día anterior que la inquietaba profundamente. En 9 años nunca había sonado tan diferente. Cuando escuchó el auto en la entrada, respiró hondo y se acomodó el cabello. Tenía que mantener la calma, actuar como si nada hubiera cambiado. Joaquín entró a la casa que había considerado su hogar durante 9 años, pero ahora todo le parecía extraño, falso. Los muebles lujosos,
las obras de arte caras. Hasta el olor del lugar le resultaban ajenos. Mi amor, Aurora corrió a abrazarlo. Te he extrañado tanto. Joaquín la recibió con frialdad, sin corresponder el abrazo. Aurora, necesitamos hablar. Siéntate. Pasó algo en Acapulco. Te noto muy tenso. Sí, pasaron muchas cosas. Joaquín se quedó de pie, mirándola directamente. Recuperé la memoria. Aurora sintió que el mundo se le venía encima, pero mantuvo la compostura. ¿La memoria, Max? Mi amor, ¿de qué hablas? No me llamo Max, ni Maximiliano. Su voz era fría como el acero. Mi nombre es Joaquín Mendoza. Estuve casado con Renata Delgado. Tengo una hija de 9 años que se llama Valentina. Eso es ridículo. Aurora se puso de pie. Esa mujer loca te ha llenado la cabeza de fantasías, Max. Eres Maximiliano Herrera, mi prometido, el hombre al que salvé de la muerte. No me salvaste, Aurora. Joaquín sacó su teléfono y le mostró las fotos que Renata había compartido con él. Me secuestraste. Aprovechaste mi amnesia para robarme mi vida. Aurora miró las fotografías, la boda en la playa, los momentos íntimos entre Joaquín y Renata, la ecografía de Valentina. Su rostro palideció completamente. Yo puedo explicar todo esto. ¿Puedes explicar por qué forjaste documentos? ¿Por qué sobornaste médicos y oficiales del registro civil? ¿Por qué construiste una identidad completamente falsa? Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Aurora. «Porque te amo», susurró. «Porque siempre te he amado. Desde el primer día que llegaste a mi empresa. Yo estaba casado», gritó Joaquín. «Tenía una esposa que me amaba y que estaba esperando mi hijo. Pero ella no te merecía». Aurora se acercó desesperada. «Era solo una camarera sin educación, sin futuro. Yo podía darte todo, dinero, poder, una vida de lujo. ¿Sabes qué me ha dado Renata?». Joaquín retrocedió. «Amor verdadero, algo que tú nunca entenderás porque lo único que sabes hacer es tomar lo que no te pertenece». Aurora se derrumbó en el sofá, llorando histéricamente. «Yo te salvé la vida. Si no hubiera sido por mí, habrías muerto en esa isla. ¿Y el naufragio?». Joaquín se acercó amenazante. «Dime la verdad sobre el naufragio, Aurora». El silencio se extendió por largos segundos. Aurora levantó la mirada, y Joaquín vio algo terrorífico en sus ojos. La mirada de alguien que había cruzado todas las líneas. «¿Fuiste tú?», preguntó en voz baja. «¿Tú causaste el accidente?». «No fue mi intención que se hundiera el barco», Aurora gritó. «Solo quería asustarte un poco, que te dieras cuenta de que tu vida con ella era peligrosa, inestable». Joaquín sintió que se le helaba la sangre. «¿Cómo lo hiciste?». «Contraté a unos hombres para que sabotearan el motor». Aurora temblaba. «Solo querían que el barco se detuviera en medio del mar, que tuvieras un susto. Pero hubo una tormenta. Las cosas se salieron de control. Pudiste haber matado a Renata. Pudiste haber matado a mi hijo. Pero no pasó nada». Aurora se defendió. «Ella se salvó, y tú llegaste a mí. Era el destino, Joaquín. Estábamos destinados a estar juntos». Joaquín se alejó de ella como si fuera una serpiente venenosa. «Eres una criminal, eres una secuestradora, una estafadora y casi una asesina. Soy la mujer que te ama». Aurora se puso de pie. «Durante 9 años he sido tu compañera perfecta. Te he dado todo mi amor, mi vida entera. Tu amor está enfermo. Aurora, lo que tú llamas amor es obsesión peligrosa». En ese momento, Damián Salazar entró a la sala sin anunciarse. «Señora Villanueva, tenemos un problema», dijo sin notar la tensión en el ambiente. La mujer Delgado no quiso tomar el dinero para irse de Acapulco y ahora se detuvo al ver la expresión de Joaquín. «¿Este es tu matón?», preguntó Joaquín. «¿El que has estado usando para amenazar a mi esposa y a mi hija?». Damián miró a Aurora confundido. «Señora, ¿qué está pasando aquí?». «Damián, necesito que saques a este hombre de mi casa», dijo Aurora con voz quebrada. «Está teniendo una crisis nerviosa. No voy a ningún lado hasta que llamemos a la policía». Joaquín sacó su teléfono. «Van a saber todo. El secuestro, la identidad falsa, las amenazas, todo». Damián se acercó amenazante. «Señor, le conviene calmarse. ¿O qué? ¿Me vas a matar como casi matan a mi esposa hace 9 años?» Aurora corrió hacia Joaquín. «Por favor, no llames a la policía.
Te lo ruego, Joaquín. Si me amas aunque sea un poquito. No te amo. Aurora, la interrumpió. Nunca te he amado. Todo lo que sentía por ti era gratitud mal interpretada, construida sobre mentiras. Pero podemos ser felices juntos. Aurora se aferró a su brazo. Podemos olvidar todo esto. Empezar de nuevo. Yo puedo aceptar que tengas contacto con tu hija. ¿Puedo aceptar? Joaquín se soltó bruscamente. Tú vas a aceptar que tenga contacto con mi propia hija. Max, mi amor, por favor. No soy Max, gritó. Max no existe. Es una mentira que tú inventaste. El teléfono de Joaquín sonó. Era Renata. Joaquín, ¿estás bien? Me tienes preocupada. Estoy en casa de Aurora. Ya le dije todo. ¿Quieres que vaya para allá? No. Es peligroso. Mejor nos vemos en... Damián le arrebató el teléfono y lo estrelló contra el suelo. Nadie va a ningún lado hasta que resolvamos esto, dijo amenazante. Aurora se dirigió a su bar y se sirvió un trago con manos temblorosas. 9 años. Joaquín, 9 años de mi vida te he dedicado. He dormido a tu lado. He cuidado de ti cuando estabas enfermo. He construido un imperio para los dos, construido sobre mentiras y crímenes. Era la única manera de tenerte. Aurora se dio la vuelta. Eras tan noble, tan leal a esa mujer. Jamás habrías volteado a verme si no hubiera hecho lo que hice. Porque no te amaba, Aurora. Y forzar a alguien a amarte no es amor, es prisión. Aurora se acercó lentamente a él. ¿Y si te dijera que puedo hacer que Renata y tu hija desaparezcan para siempre? ¿Y si te dijera que puedo borrar todo rastro de que alguna vez existieron? Joaquín sintió una furia que no había experimentado jamás. Si le tocas un cabello a mi familia, te juro que... ¿Qué? ¿Me vas a matar? Aurora sonrió con amargura. No tienes agallas para eso, Joaquín. Siempre fuiste demasiado bueno, demasiado noble. Tienes razón. No voy a matarte, pero sí voy a destruir tu vida como tú destruiste la mía. Joaquín se dirigió hacia la puerta. Pero Damián le bloqueó el paso. Señor, no puedo dejarlo ir así. Damián, déjalo. Aurora se dejó caer en el sofá. Ya no tiene caso. Señora, que se vaya, pero que sepa que esto no ha terminado. Aurora miró a Joaquín con ojos llenos de odio. Si no puedo tenerte, nadie podrá. Joaquín salió de la mansión sabiendo que la guerra apenas comenzaba. Aurora no se rendiría fácilmente, y ahora que había perdido todo, era más peligrosa que nunca. Pero por primera vez en 9 años, Joaquín Mendoza sabía exactamente quién era y por qué valía la pena luchar. Casa de Renata. 2:00 p.m. Joaquín llegó a la pequeña casa de Renata con el corazón acelerado. Después de la confrontación con Aurora, necesitaba ver a su familia, asegurarse de que estuvieran a salvo. Renata abrió la puerta y se lanzó a sus brazos. ¿Cómo te fue? ¿Estás bien? Le dije todo. Ya sabe que recuperé la memoria. Joaquín la abrazó fuerte. Pero Renata, estamos en peligro. Aurora no va a dejarnos en paz. ¿Qué quieres decir? Ella causó el naufragio. Contrató a unos hombres para sabotear nuestro barco de luna de miel. Renata se cubrió la boca con horror. Dios mío, ¿pero por qué? Porque estaba obsesionada conmigo desde que trabajé en su empresa. Cuando no pudo tenerme de buenas, decidió quitarme de tu vida para siempre. En ese momento, una vocecita los interrumpió desde las escaleras. Mami, ¿con quién estás hablando? Joaquín se dio la vuelta y vio a Valentina bajando lentamente. Mirándolo con curiosidad y un poquito de timidez, el mundo se detuvo para él. Era su hija, su pequeña hija que había soñado durante años sin saber que existía. Tenía exactamente sus ojos, su sonrisa, hasta la forma de inclinar la cabeza cuando estaba curiosa. Valentina, murmuró, arrodillándose para quedar a su altura. Hola, princesa. ¿Usted es el señor que me habló en la escuela? Preguntó la niña. Sí, soy yo. Joaquín miró a Renata, quien asintió con lágrimas en los ojos. Valentina, yo tengo algo muy importante que decirte. La niña se acercó un paso más. ¿Es sobre mi papá? Mami me dijo que tal vez había noticias sobre mi papá. Joaquín sintió que se le quebraba la voz. Princesa, yo soy tu papá. Valentina lo miró con ojos muy abiertos, procesando la información. Luego miró a su mamá, quien asintió con una sonrisa llorosa. ¿De verdad? Susurró la niña. ¿De verdad eres mi papá? Sí, mi amor, soy tu papá.
He estado perdido mucho tiempo, pero ya regresé a casa. Valentina corrió hacia él y se lanzó a sus brazos. Joaquín la alzó y la abrazó con toda la fuerza de 9 años de amor reprimido. «Sabía que ibas a regresar», gritó la niña. «Le dije a mami que creía en los milagros». Joaquín lloró sin poder contenerse. Su hija, su preciosa hija, finalmente estaba en sus brazos. «Perdóname por haberme tardado tanto, princesa». «No importa, papi. Lo importante es que ya estás aquí, por un momento perfecto». Los tres se abrazaron como la familia que siempre debieron haber sido, pero la felicidad se interrumpió cuando el teléfono de Joaquín sonó. Era un número desconocido. «Sí. Hola, Joaquín». La voz de Aurora sonaba extrañamente calmada. Disfrutando tu reencuentro familiar, Joaquín se alejó de Renata y Valentina para hablar. «¿Cómo conseguiste este número?» «Tengo mis recursos. Escúchame bien, querido. Necesito que vengas a verme una vez más. No tengo nada más que hablar contigo, ni siquiera si se trata de la seguridad de tu esposa e hija». El corazón de Joaquín se heló. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que sé dónde vives. Sé dónde va Valentina a la escuela. Sé toda la rutina de tu preciosa familia. Sería una lástima que algo les pasara. Aurora, si les haces daño». «No quiero hacerles daño, mi amor. Solo quiero hablar contigo una última vez. Ven solo a la mansión a las 6 de la tarde. Si no vienes, no puedo garantizar la seguridad de tu familia». La línea se cortó. Joaquín regresó con Renata y Valentina, tratando de ocultar su preocupación. «¿Quién era, papi?», preguntó Valentina. «Nadie importante, princesa». Joaquín la cargó otra vez. «Cuéntame de ti. ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu comida favorita?». Durante las siguientes 2 horas, Joaquín conoció a su hija. Supo que le gustaba leer, que era la mejor de su clase en matemáticas, que soñaba con ser doctora para ayudar a la gente, y que había estado dibujando retratos de él, basándose en las fotografías que tenía su mamá. «Mira, papi». Valentina le mostró un dibujo. «Así te imaginaba yo». El dibujo mostraba a una familia de 3 personas tomadas de la mano en una playa. Era sorprendentemente exacto para ser hecho por una niña de 9 años. «Es hermoso, mi amor. Eres muy talentosa. ¿Ahora vas a vivir con nosotras, papi?». Joaquín miró a Renata, quien sonrió esperanzada. «Eso es lo que más quiero en el mundo, princesa. Mansión Villanueva. 6 p.m. Joaquín llegó puntual a la cita con Aurora. La encontró en el jardín trasero, sentada junto a la piscina, vestida elegantemente como si fuera a una cena de gala. «¿Viniste?», dijo sin voltear a verlo. «¿Qué quieres, Aurora? Siéntate conmigo, por favor». Como en los viejos tiempos, Joaquín se sentó en la silla de al lado, manteniendo distancia. «Habla rápido. Mi familia me está esperando». «¿Tu familia?». Aurora sonrió con amargura. «¿Sabes lo que más me duele? Que en 2 horas con esa niña fuiste más feliz de lo que fuiste en 9 años conmigo. Porque ella es mi hija, Aurora, y Renata es el amor de mi vida. Lo sé, siempre lo supe». Aurora se sirvió una copa de vino. «Pero pensé que el tiempo podría cambiar las cosas, que podrías llegar a amarme de verdad. No se puede forzar el amor». Aurora se puso de pie y caminó hacia el borde de la piscina. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que yo realmente te amo. No es obsesión, no es capricho, es amor verdadero, del tipo que se supone que dura para siempre. Aurora, pero tú nunca me vas a amar así, ni aunque viviéramos juntos 100 años más». Joaquín la observó con cautela. Había algo diferente en su voz, algo definitivo que lo inquietaba. «¿Dónde está Damián?». «Lo mandé lejos. Esta conversación es solo entre tú y yo». Aurora se acercó lentamente a él. «Te voy a hacer una propuesta final, Joaquín. Te dejo ir con tu familia, sin molestarte jamás, con una condición». «¿Cuál?». «Dame un beso de despedida, como si realmente me hubieras amado». Joaquín se puso de pie, desconfiado. «¿Y después me dejas en paz para siempre?». «Para siempre». Joaquín se acercó a ella lentamente. Si un beso era el precio de la libertad de su familia, lo pagaría. Pero cuando se inclinó hacia Aurora, ella sacó una pistola de su bolso y la apuntó directamente a su pecho. «Mentí», susurró. «Si no puedo tenerte, nadie podrá». En ese momento se escucharon gritos desde la entrada de la casa. «¡Papá! ¡Papá!». Era Valentina, corriendo hacia el jardín con Renata detrás de ella. «No», gritó Joaquín. «Renata, llévate a Valentina de aquí.
Pero era demasiado tarde. Valentina había visto a su papá en peligro y corría hacia él con la valentía inconsciente de una niña que acababa de encontrar a su héroe. Aurora movió la pistola, apuntando ahora hacia Renata. «Tú tienes la culpa de todo», gritó. «Tú me quitaste al único hombre que he amado». «Aurora, no». Joaquín se interpuso. «Tu pelea es conmigo, no con ellas». «Papá». Valentina siguió corriendo hacia ellos, sin entender el peligro, en una fracción de segundo que se sintió como una eternidad. Joaquín vio cómo Aurora presionaba el gatillo apuntando hacia Renata. Vio a su hija corriendo directamente hacia la línea de fuego. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante, cubriéndolas con su cuerpo, justo cuando sonó el disparo. El dolor fue instantáneo e intenso. Joaquín cayó al suelo, con Valentina en sus brazos y Renata gritando su nombre. Aurora se quedó paralizada, mirando la pistola en sus manos como si no entendiera cómo había llegado ahí. ¿Qué hice?», murmuró. Joaquín, a pesar del dolor punzante en su hombro, logró susurrar. «Valentina, ¿estás bien, princesa?» «Sí, papi, estoy bien, pero tú estás sangrando». Renata se arrodilló junto a ellos, presionando la herida de Joaquín con sus manos. «Ya viene la ambulancia. Mi amor, todo va a estar bien». En la distancia se escuchaban las sirenas de la policía y los paramédicos. Joaquín miró a su hija y a su esposa, y supo que había valido la pena. Por ellas, haría cualquier sacrificio 1000 veces más. Hospital General de Acapulco. 3 días después, la habitación 204 estaba llena de flores, globos y tarjetas de felicitación. Joaquín despertó lentamente, sintiendo el dolor sordo en su hombro vendado, pero con una sensación de paz que no había experimentado en 9 años. «Buenos días, mi amor». La voz de Renata era música para sus oídos. Abrió los ojos y la vio sentada junto a su cama, más hermosa que nunca, a pesar del cansancio en su rostro. A su lado, Valentina dibujaba en un cuaderno, concentrada en lo que parecía ser otro retrato familiar. «¿Cómo te sientes, papi?», preguntó su hija sin levantar la vista de su dibujo. «Como nuevo, princesa». Joaquín intentó incorporarse, pero Renata lo detuvo suavemente. «El doctor dice que no puedes moverte mucho todavía. La bala rozó una arteria importante. Y Aurora», Renata suspiró profundamente, «está en prisión, esperando juicio. Los cargos son graves: secuestro, falsificación de documentos, intento de homicidio, fraude. Van a ser muchos años, Joaquín». «¿Cómo está ella?». Según su abogado, tuvo una crisis nerviosa completa después del tiroteo. Cuando la policía llegó, estaba en el suelo llorando y repitiendo que no quería lastimarte, que solo quería que la amaras. Joaquín sintió una punzada de algo parecido a la compasión. Aurora había hecho cosas terribles, pero al final era una mujer rota por la soledad y la obsesión. ¿Ha dicho algo más? Sí. Renata tomó su mano. Confesó todo: el sabotaje del barco, la identidad falsa, los sobornos, las amenazas. Su testimonio va a ayudar a que tengas de vuelta tu identidad legal. ¿Mi identidad legal? El juez ya ordenó que se corrijan todos los documentos. Joaquín Mendoza oficialmente va a resucitar, y Maximiliano Herrera va a desaparecer para siempre. En ese momento entró el doctor Ramírez, un hombre mayor de sonrisa amable. «Buenos días, señor Mendoza. Me da mucho gusto verlo despierto. ¿Cómo se siente?» «Adolorido, pero vivo». Joaquín sonrió. «Doctor, ¿cuándo puedo irme a casa?» «En un par de días más, si todo sigue bien. Pero va a necesitar fisioterapia para el hombro y nada de esfuerzos físicos por al menos 6 semanas. Yo voy a cuidarlo», dijo Valentina muy seria. «Voy a ser su enfermera personal». El doctor se rió. «Me parece perfecto. Los mejores doctores del mundo son las hijas que aman a sus papás». Después de que el doctor se fue, llegaron más visitantes. Carmelita, la supervisora del hotel, trajo comida casera. Luis Hernández, el investigador privado, vino con documentos que confirmaban la restauración legal de la identidad de Joaquín. Hasta algunos compañeros de trabajo de Renata pasaron a saludar. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», le dijo Joaquín a Renata cuando se quedaron solos. «Que me siento como si hubiera despertado de un sueño muy largo». «¿Un sueño malo?». «No exactamente malo, pero vacío, como si hubiera estado viviendo la vida de otra persona». Él acarició su mejilla. «Pero ahora que estoy contigo y con Valentina, siento que volví a ser yo mismo».
Renata se inclinó y lo besó suavemente. Te amo, Joaquín Mendoza. Te he amado cada día de estos 9 años. Y yo te amo a ti, Renata Mendoza. Siempre te he amado, aunque no lo recordara. 2 semanas después, Playa de los Amores. La misma playa donde se habían casado 10 años atrás, era ahora el escenario de una celebración muy diferente, pero igualmente emotiva. No era una boda, sino una renovación de votos, una ceremonia para celebrar el reencuentro de una familia que había sido separada por la maldad, pero reunida por el amor. Joaquín, con el brazo todavía en cabestrillo pero sonriendo más que nunca, esperaba a Renata en la arena. Vestía una guayabera blanca nueva, idéntica a la de su primera boda, Valentina, con un vestido amarillo que ella misma había elegido. Caminaba delante de su mamá, esparciendo pétalos de rosa. Era la madrina de honor, un papel que había tomado muy en serio. Renata apareció al final del sendero de arena, llevando el mismo vestido blanco de su primera cita, pero con una sonrisa más radiante que el sol de Acapulco. Don Roberto, el mismo guitarrista de su boda original, tocaba Amor Eterno mientras la pequeña familia se reunía bajo un arco de flores blancas. El sacerdote que había casado a Joaquín y Renata 10 años atrás sonrió al verlos juntos otra vez. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para celebrar algo muy especial. No es una boda nueva, sino la renovación de un amor que ni la muerte, ni el tiempo, ni la maldad humana pudieron destruir. Joaquín tomó las manos de Renata, con Valentina parada entre los dos. Renata, hace 10 años te prometí amarte para siempre. Aunque perdí la memoria, aunque viví años sin recordarte, mi corazón nunca dejó de pertenecerte. Hoy te prometo que nada ni nadie nos volverá a separar. Joaquín. Renata tenía lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Durante 9 años mantuve viva la esperanza de que regresarías. Le dije a nuestra hija historias sobre su papá héroe, sin saber que un día se convertirían en realidad. Hoy prometo amarte no solo por los años que perdimos, sino por todos los años que nos quedan por vivir. Valentina levantó la mano. ¿Puedo decir algo yo también? El sacerdote sonrió. Por supuesto, pequeña. Quiero prometerle a mi papi que voy a ser la mejor hija del mundo. Y a mi mami que la voy a ayudar a cuidarlo para que nunca más se vuelva a perder. Los presentes rieron y aplaudieron. No había un ojo seco en toda la playa. Joaquín se arrodilló para quedar a la altura de su hija. Y yo te prometo, princesa, que nunca más me voy a ir de tu lado. Te prometo que vamos a recuperar todos los años perdidos con aventuras, historias y mucho, mucho amor. El sacerdote los bendijo mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con los mismos colores dorados y rosados de su boda original. 6 meses después, nueva casa familiar, la casita que habían comprado con el dinero de la demanda contra Aurora, tenía un jardín pequeño pero perfecto, donde Valentina había plantado flores de todos los colores. Joaquín había instalado un columpio bajo el árbol de mango, y ahí pasaba las tardes leyendo cuentos a su hija. Renata trabajaba ahora como administradora de un pequeño hotel boutique, un trabajo que le permitía estar más tiempo con su familia. Joaquín había decidido empezar su propio negocio de consultoría, usando la experiencia que había adquirido durante sus años como Maximiliano Herrera. Una tarde, mientras Valentina hacía tarea en la mesa del jardín, llegó una carta certificada. ¿Qué es?, preguntó Renata. Es de la prisión. Joaquín abrió el sobre. Aurora quiere verme. ¿Vas a ir? Joaquín pensó por un momento, mirando a su hija que concentrada en sus matemáticas y a su esposa que preparaba limonada fresca. No, dijo finalmente. Mi vida está aquí, con ustedes. Aurora pertenece al pasado. Rompió la carta sin leerla y la tiró a la basura. Esa noche, después de acostar a Valentina, Joaquín y Renata salieron al jardín a ver las estrellas, igual que hacían cuando eran novios. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Renata, de haber luchado tanto por recuperarme. Jamás. Joaquín la abrazó. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Tú y Valentina son mi hogar verdadero. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Renata se acurrucó contra su pecho. Que Valentina va a crecer sabiendo lo que es el amor verdadero. Va a saber que el amor real lucha, que perdona, que espera y que siempre encuentra la manera de ganar. En ese momento,
Valentina apareció en la puerta trasera con su pijama de unicornios. «No puedo dormir. ¿Puedo quedarme con ustedes un ratito?» «Claro, princesa». Joaquín la cargó y se sentaron los tres en el columpio, mientras se mecían suavemente bajo las estrellas. Valentina preguntó: «Papi, ¿alguna vez vas a volver a irte?» «Nunca, mi amor. Ya estoy donde pertenezco. ¿Me lo prometes?» «Te lo prometo por todas las estrellas del cielo». Y mientras la pequeña familia se mecía en el columpio, abrazados bajo la luna llena de Acapulco, el viento del mar les susurraba la misma verdad que habían aprendido después de años de dolor y separación. El amor verdadero no muere, solo espera el momento perfecto para renacer de las cenizas y brillar más fuerte que nunca.